vamos a comenzar con la mujer que vamos a examinar el día de hoy. Y bueno, yo me llevé una sorpresa cuando me topé con esta mujer, porque no sabía que existía. No, me sorprende, le digo a mi esposo, porque después de tantas vueltas o tantas veces que uno lee la Biblia, incluso ya últimamente que pues ya la analizamos un poco más a conciencia, que leemos verso por verso y todo el método de estudio que llevamos, y no haber visto que, digo, tal vez yo soy la única, ¿verdad? Tal vez a ustedes no les pasó lo mismo, pero no había visto que se hablara de la esposa de Aarón. Y pues me sorprendí mucho y se me hizo muy grato investigar acerca de ella, porque bueno, vamos a darnos cuenta que tiene una ascendencia, es decir, proviene de una familia muy especial. Y bueno, pues esta mujer la tenemos en nuestras Biblias, depende de las versiones, algunas como Isabel y en otras como Elizabeth, ¿ok? Y bueno, pues en este momento vamos a hablar sobre Elizabeth, esposa de Aarón. La historia de Aarón y su familia no está registrada en las Escrituras, como en muchos casos solo se nos dice con quién se casó cada varón de Israel. Esto es algo muy común dentro de las genealogías o cuando se habla acerca de los censos, por ejemplo, que en muchos casos y en la gran mayoría no se dice nada acerca de la esposa, sino que se dan algunas referencias. En otros casos ni siquiera el nombre se menciona, solamente dice los hijos de tal varón de Israel, pero en este caso, bueno, se habla acerca de la esposa de Aarón y bueno, sí se menciona su nombre. Entonces, aún así podemos saber qué tipo de mujeres fueron a través de la historia de la cabeza del hogar, es decir, el esposo y sus hijos. O sea, aunque no podamos nosotros saber o poder indagar mucho acerca del trasfondo de la mujer, de alguna mujer en específico, pero sí podemos tratar de ver qué tipo de mujer era a través de la historia de su familia. Entonces, bueno, en este caso es lo que sucede. De Elizabeth no se dice mucho, pero vamos a ver que tanto el ser esposa del sacerdote Aarón y como los hijos que tuvo, ahorita vamos a ver uno de sus hijos en especial, bueno, pues hablan mucho de ella. Con esto enseñan los comentaristas de Israel que si alguien quiere saber la verdad sobre la naturaleza de su esposa, debe saber primero sobre su familia, padres y hermanos más propiamente. En este caso hablaremos de la mujer que tomó a Aarón por esposa, la cual se llamó Elizabeth. Y bueno, este comentario respecto al texto en Éxodo 6:23, que ella se dice aquí, dice Aarón tomó por esposa a Isabel, así están en las traducciones, ahorita vamos a cambiar el nombre para examinarlo, pero bueno, sus traducciones en general lo van a encontrar así. Aarón tomó por esposa a Isabel, hija de Aminadab, hermana de Naasón. O sea, aquí se dice tanto de quién era hija como quién era su hermano. Y su hermano es un caso muy interesante porque él fue el primero él mismo, bueno, de hecho según el Midrash, dicen que él cuando iba a cruzar el pueblo de Israel, el Mar Rojo, que él fue el primero que se abalanzó para cruzar el mar sin que antes se haya abierto. O sea, como que él era una persona que tenía mucha fe, mucha confianza en el Eterno y además era muy intrépido. Entonces, eso lo posicionó dentro de Israel como un general, como un capitán dentro del ejército de Israel. Él era de la tribu de Judá. Ahorita vamos a ver que Isabel, su padre, su hermano, eran de la tribu de Judá. Entonces, ustedes recordarán en el Pentateuco, o más propiamente en Éxodo y Números, que tenemos la referencia de que cada vez que Israel salía o se levantaba para cambiar de un lugar a otro, o incluso para lo que eran las luchas, las jornadas de guerras que tenían en contra de ciertas naciones, ciertos pueblos, era Judá el que salía primero. Entonces, en algunos casos, y bueno, pues ahí tenemos registros, en otras ocasiones eran los levitas, pero en el caso cuando le preguntaban al Eterno que quién debía de subir, siempre el Eterno respondía que era Judá el que debía de subir, que era Judá. Entonces, en este caso, se tiene dentro nada más que ya no les puse aquí los textos, son bastantes,
Marbella, qué bueno que pudiste entrar. Bienvenida. En este caso, no les puse los textos, pero sí hay varios textos en que se hablan de Naasón como un capitán o como alguien que siempre salía al frente del pueblo. Entonces, bueno, pues esto también nos habla mucho de Aminadab como padre y de incluso su esposa, de la cual no se menciona, que seguramente influyó mucho en Isabel o Elizabeth, correctamente, su nombre, para formar o para forjar este tipo de hijos de la tribu de Judá. Entonces, bueno, en muchas traducciones, las mujeres con el nombre de Elizabeth aparecen como Isabel, tanto en el Tanaj, es decir, en el Antiguo Testamento, como en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Es por eso que examinaremos el nombre que aparece en los textos originales. Y bueno, pues aquí obviamente es muy necesario para este tipo de casos que recurramos a diccionarios o a la Biblia en hebreo y bueno, tengamos los números, por ejemplo, de Strong, que nos ayudan muchísimo para saber exactamente cuál era el nombre en el original. Y bueno, pues aquí tenemos el nombre de Elizabeth o Elisheba en hebreo. Si ustedes, aunque ven en el texto en español que dice Aarón tomó por esposa a Isabel y se van al Strong o a una Biblia hebraica, pues obviamente se van a topar con este nombre que es Elisheba, ¿ok? Y bueno, otra traducción que sería una traducción más apegada al original hebraico, bueno, sería así, que está en Shemot o Éxodo 6:23, que dice: Aarón se casó con Elisheba, hija de Aminadab y hermana de Nachshon, y ella le dio a luz para él a Nadab, Abihu, Eleazar e Itamar. El nombre original, como vemos, es Elisheba, ¿ok? Aquí lo tenemos en hebreo, el cual está compuesto por las dos palabras. La primera es, bueno, aquí no salieron las letras, pero es el, que sería la Aleph y la Lamed, las dos primeras letras que ustedes ven en el hebreo, de derecha a izquierda. Y bueno, aquí la palabra el significa fortaleza, grandeza o poderoso, entre otros significados parecidos. Específicamente hablando del Todopoderoso, es decir, el Creador, pero que también se usa para referirse a una deidad. O sea, la palabra él, poderoso, grandeza, fortaleza, también se usa para referirse a otra deidad o a las deidades. La siguiente palabra que conforma el nombre es Sheba, ¿ok? Sheba, que tampoco salió, que literalmente es un número cardinal primario, que es el número 7, como el número sagrado completo. El número 7 representa esto, la plenitud. Sheba tiene como raíz primaria la palabra Shava, que significa propiamente estar completo, hacerse 7 uno mismo, lo que se entiende como jurar, como si se repitiera una declaración 7 veces. Y bueno, con esto estaríamos seguramente recordando varios textos, incluso, por ejemplo, por ahí uno famoso, ¿no? Cuando Pedro le pregunta a Yeshua que cuántas veces tenemos que perdonar a nuestro hermano que nos agrede, dice hasta 7 veces, y Yeshua usa algo que va muchísimo más allá, que dice no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces, bueno, el 7 está representando esto, una perfección, algo que es pleno. Y bueno, también esta palabra Shabbat significa conjurar, dar, exigir, juramentar, juramento, jurar solemnemente. Por lo tanto, el nombre de Elisheba se traduce comúnmente como el Eterno me juramenta, o el Eterno es un juramento. Eso es una traducción así inmediata. Pero también tomando en cuenta lo que la palabra Sheba significa, podríamos entender el nombre como el poderoso es mi plenitud, o mi poderoso ha jurado, ya que en el nombre, como tenemos Eli, aquí está Aleph, Lamed, Yud, Eli, ya que en el nombre de la palabra Eli significa mi poderoso, o sea, él es poderoso, y el Ayud que está aquí después de la Lamed, Eli, ya tiene que ver con algo que tiene que ver conmigo, algo propio, algo que es mío. Entonces, aquí poderoso o Eli significa poderoso mío o mi poderoso. Así que como vemos, el nombre de Elisheba es un nombre sumamente significativo y muy hermoso. Y en síntesis de los significados lo entenderemos como mi poderoso es plenitud,
lo cual encierra a todos los demás. O sea, aquí en mi poderoso es plenitud, Él es todo lo que yo necesito, Él es perfecto, Él es el que hace su pacto y no lo quebranta, o sea, porque aquí recuerden que la palabra Sheva también significa eso, juramento. Entonces Él es el que pacta y Él es el que no quebranta su pacto, Él es plenitud, Él es todo. Entonces, bueno, este nombre Elisheva también tiene mucha esencia aquí en la vida de esta mujer. Elisheva no era hija de la casa de Leví, sino de la casa de Judá, porque bueno, pues generalmente vamos a pensar que un levita se casa con otra levita, pero bueno, vamos a ver que en este caso no fue así. Tenemos en Números 1:1 que dice: en el primer día del segundo mes del segundo año de la salida de Egipto, el Eterno dijo a Moshe en el desierto de Sinai, en la tienda de la reunión: toma el censo de toda la congregación de Israel por sus familias, por las casas paternas, y anota el nombre de todos los varones. De 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contarás tú y Aarón por sus ejércitos. Estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de su casa paterna. Estos son los nombres de los que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedur. De Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai. De Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Entonces, bueno, aquí tenemos una de varias referencias de que Aminadab era de la tribu de Judá, ¿ok? Y obviamente Naasón y Elisheva. Es muy interesante que una vez más vemos un matrimonio conformado entre levitas y judíos, como fue el caso de Miriam, o María, la mujer que trajo al mundo al Mesías, y Yosef, su esposo. Yosef era de la casa de David, pero Miriam aparentemente era levita, al ser pariente de otra mujer llamada Elisheva, la madre de Johanán o Juan el Bautista, quien dice en Lucas 1:5 que era del linaje de Aarón, al igual que su esposo Zacarías. Y bueno, esto es algo que se puede entender acerca de Miriam o de María, que no era tanto de la casa de Judá, sino de la casa de Leví, pero bueno, pues caben las dos posturas. Sin embargo, algunos se inclinan más hacia que era de la tribu de Leví. Y vemos el linaje de Elisheva, esposa de Aarón, conformado de la siguiente manera. Y bueno, aquí tengo una genealogía. Primeramente me voy un poco más atrás del texto que vamos a ver en Ruth 4:18 acerca de la genealogía, y me voy hasta Tamar. Y aquí está lo interesante y lo lindo, que precisamente de este matrimonio o de esta unión entre Judá y Tamar viene precisamente la familia de Aminadab, la casa de Aminadab. Y bueno, esto es algo muy muy importante, muy interesante, porque aquí recordamos que el Eterno tiene todo tan planeado, tan perfecto, que la unión entre Judá y Tamar, pese a que podamos malentender o podamos pensar que algo no fue como nosotros creemos que debe haber sido, aún así vemos que aquí el Eterno tiene todo tan perfectamente planeado, que si no hubiera sido así, no hubiera venido Elisheva y no hubiera venido Pinjas o Fares, un personaje bastante importante dentro de la historia de Israel. Y bueno, vamos a ver todo esto que es muy interesante, que Judá se haya unido a Tamar y haya venido aquí una persona importante. Entonces, Judá tuvo con Tamar a Fares. Y bueno, vamos a ver en Ruth 4:18 a partir de Fares. Las generaciones de Fares son estas, dice en Ruth: Fares, padre de Hezrón, Hezrón, padre de Ram, Ram de Aminadab, Aminadab fue padre de Nashón, y Nashón de Salmón, Salmón fue padre de Boz, Boz de Obed, y Obed padre de Isaí, e Isaí de David. Se dan cuenta cómo todo encaja cuando sabemos que el Eterno es el que hace las cosas. De aquí, de esta unión, obviamente Judá tuvo más hijos con otra mujer, una mujer cananea. Sin embargo, el Eterno no permitió que el linaje a través de esa mujer cananea continuara, sino que por causa de ese pecado que había en esa simiente cananea con sus hijos de Judá, pues ellos no quisieron tener descendencia, no quisieron dar frutos, el Eterno se los lleva y permite con eso que Judá se pueda unir a Tamar para poder llegar a David, y después en un futuro más
poder llegar al Mesías. Entonces, aquí entre esa historia está precisamente Elisheba y Aarón. Como vemos, Elisheba es parte de la genealogía que traería al mundo al Mesías de Israel, que si faltara un solo eslabón de la cadena, estaría rota. En Mateo 1, del 1 al 6, encontramos esa genealogía, que aunque no se encuentra implícito el nombre de Elisheba, esposa de Aarón, sí el de su padre Aminadab y su hermano Nachshon. De Elisheba no tenemos muchos datos sobre su personalidad, sin embargo, como hemos mencionado en otras ocasiones, los hijos nos hablan por las madres. Primeramente, recordemos que Tamar fue una mujer celosa por la voluntad del Eterno. Y bueno, estaría bien que si alguien no ha escuchado el estudio de Tamar, lo escuche. Tamar, la nuera de Judá, que lo van a encontrar en las mujeres prominentes en la página. Y bueno, es muy muy interesante ver toda esta historia y ver cómo, gracias a cómo se dio ese momento, la historia entre Tamar y Judá, poder llegar hasta acá, hasta Elisheba. Entonces esta mujer, Tamar, fue una mujer muy celosa. Recordemos que hablamos que ella fue hija de Elam, un hijo de Sem, a quien se le llamó Melquisedec. Entonces, en este caso, bueno, obviamente sabemos que Tamar seguramente fue instruida de una manera muy celosa, como una mujer levita, como una mujer que, a pesar de no ser tal vez del linaje de Leví, pero sí era una mujer que tenía muchísimo celo por las cosas santas. Entonces, aquí tenemos a Tamar, una mujer celosa por la voluntad del Eterno, que luchó, como luchó con Judá, hija de Sem, quien era el sacerdote Melquisedec, una sombra del sacerdocio del Mesías, cuyos genes marcaron el linaje del Mesías. Aarón tuvo con su esposa Elisheba 4 hijos, quienes son Nadab y Abiú, quienes murieron, esos fueron los primeros, quienes murieron en el desierto por ofrecer fuego extraño al haber entrado en el santuario aparentemente alcoholizados. Actitudes que no podríamos echarlas sobre los padres, puesto que Aarón era para el Eterno un hombre justo, apto para que él y su descendencia ejercieran el ministerio de reconciliación entre el Eterno e Israel. Y bueno, aquí me imagino que Rosy Dub es Rosy, de aquí de Guadalajara. Bienvenida, que tiene que estar creando una cuenta cada vez que quiere entrar, sí, ¿verdad? Bueno, Rosy, pues bienvenida, qué bueno que nos estás acompañando. Entonces, bueno, estamos hablando sobre la esposa de Aarón, Rosy, Elisheba. Bueno, aquí estamos viendo acerca de su genealogía, y bueno, vemos que Aarón era un hombre que el Eterno escogió para que pudiera ejercer este ministerio del sacerdocio, este ministerio de reconciliación, porque recuerden que eso es el sacerdocio, o esa es la labor que ejercía finalmente el sumo sacerdote, reconciliar al Eterno con Israel. Pero Aarón y Elisheba tuvieron también a Eleazar e Itamar. Cabe mencionar aquí el significado de los nombres de los hijos de Aarón. El primero, Nadab, significa liberal. Posiblemente fue llamado así por el deseo de la libertad sobre los egipcios, pero sabemos que hay una línea muy delgada entre ser libre y ser liberal. Así que la libertad para Nadab se convirtió en libertinaje. Abiú significa mi padre es él, no dice quién, solamente mi padre es él. Y aquí él, la palabra él en español es lo que entendemos como referirnos a un masculino, no en hebreo él, la palabra que examinamos al principio, que es poderoso, ¿ok? Porque en hebreo el nombre del hijo de Aarón es Abihu, y Hu en hebreo es él, es para referirse a un varón. Entonces, bueno, aquí significa Abihu, mi padre es él, no dice quién, solamente dice mi padre es él, seguramente haciendo referencia al Eterno, por supuesto. Sin embargo, él y su hermano Nadab intentaron acercarse al padre a su manera, lo que les acarrió juicio. Y bueno, esto es un caso que se dio con los hijos de Aarón. Sin embargo, bueno, pues tenían otros 2 hijos que ya fue una situación muy diferente, que eran 2 hijos que sí se consagraron al Eterno. El siguiente hijo es Eleazar, que significa el Eterno es ayudador. De este hombre, Eleazar, se continuó el linaje mesiánico, e Itamar significa costa o isla de palmeras, lo que nos habla de abundancia o fecundidad. Y bueno, vamos a ver por acá en Éxodo 6:25,
que dice así: Eleazar, hijo de Aarón, tomó esposa de las hijas de Futiel, y ella tuvo a Finés. Y bueno, al principio, hace ratito me equivoqué, les dije Fares, un hombre muy importante dentro de la historia de Israel. A quien me quería referir era Finés, ¿ok? Finés, este es un hombre que vamos a hablar de él, que también es alguien importante, que desciende precisamente del matrimonio entre Elisheba y Aarón. Entonces, bueno, dice Éxodo 6:25 al final: estos son los jefes paternos de los levitas por sus familias. Y Finés también fue un hombre ilustre en Israel. Números 25:3, recordarán, pero vamos a leerlo rápidamente lo que sucedió con este hombre Finés. El pueblo se unió a Baal Peor, y el furor del Eterno se encendió contra Israel. El Eterno dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos en pleno día ante el Señor. Así el furor del enojo del Eterno se apartará de Israel. Entonces Moshe dijo a los jueces de Israel: mate cada uno a los suyos que se hayan adherido a Baal Peor. Y bueno, esto por la idolatría y por lo que está sucediendo con Israel, que se mezclaron con moabitas. Y bueno, verso 6: en eso un israelita trajo a una madianita a sus hermanos a la vista de Moshe y de toda la congregación de Israel. Así descaradamente trajo una mujer extranjera al campamento de Israel, cuando estaban llorando a la entrada de la tienda de la reunión. O sea, Israel estaba de luto por todo este juicio que había caído por el pecado, por la desobediencia, y este israelita como que no sentía nada, al contrario, estaba completamente separado de lo que estaba sucediendo entre la congregación, y quiere ir a darle gusto a su carne. Toma una mujer madianita y la lleva a su tienda. Y verso 7, lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de entre la congregación. Tomó una lanza en su mano y fue tras el israelita a la tienda, y alanceó al hombre y a la mujer por sus vientres, y cesó la mortandad de los israelitas. De aquella mortandad murieron 24,000 israelitas. Entonces el Eterno dijo a Moshe, fíjense lo que dijo el Eterno: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, apartó mi furor contra los israelitas, llevado por el mismo celo por el mismo celo que yo. O sea, Finés tuvo el mismo celo que el Eterno tenía por ver a su pueblo mezclándose con la idolatría y con otras mujeres paganas, extranjeras. Por eso, dice el Eterno, en mi celo no he consumido a los israelitas, por la acción de Finés. Por tanto, dile: yo establezco mi pacto de paz con él, y él y sus descendientes tendrán el pacto del sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su poderoso e hizo expiación por los israelitas. Fíjense lo que hizo este hombre Finés. Este hombre Finés, cuyo nombre en hebreo es Pinjas, y fíjense, Pinjas significa boca o mandamiento, filo o porción de serpiente. Boca, mandamiento, filo o porción de serpiente. Lo que nos habla del juicio que ejerció Pinjas sobre el israelita que se había contaminado con la moabita, siendo un juicio sobre el pecado. O sea, lo que Pinjas hizo fue traer un juicio sobre el pecado. Por eso dice que él hizo expiación por los israelitas, siendo un juicio sobre el pecado. Y el pecado, recordemos que representa a la serpiente, y fue una manera en que el Eterno hirió a la serpiente por su palabra a través de Pinjas. Como vemos, dentro del linaje de Elisheba, tanto de su ascendencia, es decir, hablando hasta Tamar y Judá, como de su descendencia, hablando de Pinjas, encontramos hombres y mujeres celosos por las cosas santas, en la cual también encontramos el juicio sobre aquellos que las profanan, hablando de Nadab y Abiú. Un caso que sin duda lastimó a Elisheba. O sea, imagínense que seguro que Elisheba y Aarón siempre se esforzaron por dar a sus hijos cierta educación. Obviamente estamos hablando del sumo sacerdote y su esposa,
Imagínense qué tipo de mujer tenía que ser Elisheba, la calidad y la altura a la que debía de estar ella espiritualmente para poder lograr, o más bien para no ser un impedimento para su esposo, para que él cumpla con su ministerio. Pero seguramente, a pesar de que obviamente le dolió lo que pasó con sus hijos Nadab y Abiú, seguramente se alegró con la consagración de sus otros hijos, y más aún con el corazón de sus descendientes, pues seguramente pensó, mejor es un hijo temeroso del Eterno que 10 prevaricadores. Como dice un proverbio, el hijo sabio alegra al padre, el hijo necio es tristeza a su madre. Imagínense lo que Elisheba pudo haber sentido en ese momento con todo lo que pasó con Nadab y Abiú. Sin embargo, pues bueno, el Eterno dice que no tendrá por inocente al culpable, ni los padres cargarán con los pecados de los hijos, ni los hijos de los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Y bueno, pues en este caso se corrompieron estos dos hijos a causa de los privilegios que gozaban en ese momento como hijos del sumo sacerdote, y siendo los mayores, pero después vemos que el Eterno los quita, los relega a causa del pecado que dejaron que su corazón se contaminara, y después puso a los otros dos, Eleazar y Tamar, que finalmente fueron los que continuaron con esta descendencia, y más propiamente con Eleazar y Pinjas, su hijo. Así pues, entendemos de una mujer de la cual no se menciona mucho, pero que fue un instrumento dentro de una descendencia elegida por el Eterno. Esto nos deja como enseñanza que no precisamente necesitamos hacer muchas cosas que puedan ser contadas para sentirnos mujeres virtuosas o ilustres, porque a veces, bueno, eso es lo que se piensa o lo que se transmite muchas veces a las hijas dentro de un hogar en el que no hay cierto temor, en el que se cree que, bueno, para que podamos nosotras ser reconocidas o podamos ser mujeres ilustres o mujeres virtuosas, bueno, pues tenemos que estudiar un montón de cosas o que hacer muchísimas cosas para poder sentirnos realizadas. Sin embargo, aquí vemos que de Elisheba no se dice mucho. Solamente hay algo mucho más profundo que podemos encontrar en su vida, que es su labor como madre y esposa. Entonces, bueno, dicen que necesitamos hacer muchas cosas que puedan ser contadas para sentirnos mujeres virtuosas o ilustres, pero hay algo de mucho más peso que podemos hacer y que generalmente se ve disminuido, y es la labor que desarrollamos en nuestro hogar. No precisamente lo concerniente a la limpieza, tampoco, aunque no es poco importante eso, el tener a nuestros hijos estudiando en casa, porque a veces también decimos, bueno, pues es que yo en mi casa hago esto, hago lo otro, a mis hijos les enseño esto y les enseño lo otro, pero verdaderamente hay algo muchísimo más profundo que tenemos que esmerarnos en lograr. Y lo verdaderamente loable sería que pudiéramos hacer por nuestro hogar, por nuestro esposo, por nuestros hijos, es que ellos puedan cumplir con la voluntad del Eterno y nosotros ser un apoyo y una verdadera Ezer Kenegdo, una verdadera ayuda frente al hombre, como seguramente lo hizo Elisheba, quien es evidente que fue una buena esposa, una buena madre. Además de esto, dirigir el corazón de nuestros hijos al temor del Todopoderoso, porque podríamos enseñar muchísimas cosas, podríamos, no sé, lo que sea, tener con nuestros hijos, pero ¿de qué nos va a servir que nuestros hijos tengan mucha información, de donde sea de nuestra fuente, sea de otro lado, si nosotros no logramos que el corazón de nuestros hijos siempre, siempre, siempre esté como el de Pinjas, temerosos y celosos por la voluntad del Eterno? Eso verdaderamente tiene que ser el primer reto y la primera labor en la que nos esforcemos más que en lo que les vamos a dar. Es de mucho valor eso, y yo me atrevería a decirlo, es mi punto de vista, pero es de mucho más valor eso que darles una licenciatura o una manera en que se ganen la vida, entre comillas, porque el Eterno es nuestro sustentador, nuestro proveedor, ya que aunque el estudio es una parte importante del desarrollo de nuestros hijos, no es verdaderamente lo que deben perseguir incansablemente, porque a veces se nos mete en la cabeza la idea por los medios, por las instituciones, por el sistema, que metas a tus hijos a que estudien una cosa y estudien otra y los hagas unos verdaderos profesionistas, pero en realidad, bueno, su vida espiritual esté vacía. Entonces no es el propósito, obviamente.
La realización personal, una vida profesional, un estilo que permita cierto estatus, es algo que pasará. O sea, ¿para qué nuestros hijos estudian o nosotros mismos para qué estudiamos o para qué aprendimos ciertas cosas o X? Bueno, pues para tener un estilo de vida que sea, como muchos llaman, un estilo de vida digno, ¿verdad? Que por eso tienen que estudiar una carrera y bueno, los queremos meter al sistema de lleno sin primeramente implantarles a nuestros hijos el temor y el celo por el Eterno. Entonces todo eso, todo lo que les podamos dar a nuestros hijos para que se desarrollen en este mundo va a pasar. O sea, eso no va a tener una retribución espiritual. Pero el enseñarles a nuestros hijos a hacer tesoros en los cielos es lograr que sus nombres permanezcan inscritos en el árbol de la vida. Que el Eterno nos ayude a elegir para nosotras y para nuestros hijos y esposos la buena parte, la cual no nos será quitada, y pongamos siempre al Eterno como la razón de toda nuestra plenitud, que podamos decir de verdaderamente Eli Sheba, o sea que podamos decir que el Eterno es nuestra plenitud, no lo que les damos, no los estudios, no las posesiones, no como dicen el patrimonio, o sea que finalmente todo eso, todo lo que es para este mundo aquí se va a quedar, incluso va a ser consumido en algún momento, pero que podamos decir que toda nuestra plenitud y que incluso podamos ver en nuestros hijos que todo su gozo, que toda su plenitud está en el Eterno, en las cosas espirituales, y no que se sientan sumamente alzados o realizados cuando se traten de cosas materiales o cosas del mundo, sino que podamos implantar eso en nuestros hijos. Yo creo que ese es nuestro mayor reto como madres, y que podamos también ser un apoyo para que nuestros esposos cumplan con la voluntad del Eterno, sin estorbar o sin alejarlos de ese mismo temor y celo por el Eterno, pues también es algo que tenemos que procurar de una manera muy especial. Se trata de nuestro esposo, de nuestros hijos, de la familia que el Eterno nos permitió, de la que nos permitió ser parte y de la que seguramente tenemos mucho para qué aprender acerca de la vida de Elisheva y de otras mujeres que también fueron una pieza clave dentro de sus hogares para poder continuar con esta descendencia que finalmente traería la redención para Israel. Y bueno, con esto concluimos nuestro estudio sobre Elisheva y vamos a ver si hay algún comentario o algo que quieran anexar al estudio de hoy.